En mis sesiones privadas de coaching, por lo general, la mayoría de las personas que veo son personas con el estilo de apego ansioso. Pero aunque ustedes no lo crean, la queja número uno que recibo no tiene nada que ver con la frialdad y la distancia. Más bien tiene que ver con lo impredecible que es el vínculo. Entonces de pronto las personas me cuentan que un día tenían una pareja amable, conectada, presente, y al día siguiente salía una persona fría, lejana y totalmente desconectada. Y claro, según estas personas, esa volatilidad del vínculo era lo que más las descolocaba, porque la persona ansiosa se despertaba cada mañana preguntándose cuál era la versión de su pareja que se iba a encontrar antes del desayuno. Pero lo loco es que esa tensión no solo la está sintiendo la persona ansiosa, sino que claramente lo siente la persona evitativa, porque hay algo que se llama el ciclo de persecución y retiro, en donde básicamente la persona ansiosa persigue porque necesita seguridad, cercanía y validación, y la persona evitativa huye porque todas esas cosas le dan pavor. Entonces, cuando la persona ansiosa en esa mañana, antes del desayuno, ya está preocupada, ya se muestra un poquitito vigilante, porque no sabe qué versión se va a encontrar, pues obviamente sin que se crucen ninguna palabra, ya la cuestión se puso tensa. Y normalmente hay algo que por lo general genera una detonación. Puede ser el tono, puede ser la energía, puede ser la cercanía. Entonces se rompe esa tensión con una discusión abiertamente hostil o se genera una tensión que puede ser cortada incluso con la punta de una uña. Y ahí, como seguramente sucede todos los días en este tipo de relaciones, se enciende el miedo. Entonces a veces la persona evitativa te puede castigar con silencio, a veces te puede castigar con indiferencia y a veces te puede castigar con una desconexión que apaga por completo el vínculo. Pero también estas personas son capaces de castigarte con palabras, sarcasmo, desprecio, crítica, ironía, frases pasivo-agresivas. Pero bueno, el efecto es siempre el mismo: distancia, desconfianza, dolor acumulado. Y aunque desde afuera pudiera parecer que no está pasando absolutamente nada, desde adentro la dinámica empieza a desformarse. La persona ansiosa se angustia un montón y empieza a caminar sobre cascaritas de huevo, y la persona evitativa se encierra en su propio muro. Y bueno, la relación que antes se sostenía en ese deseo de ambas personas de conectar se convierte en un terreno minado en donde cualquier cosita que pasa genera una explosión, y todo eso viene de una dinámica simple y sencilla. Por eso, en este video vamos a explorar por qué es que la persona evitativa castiga. ¿Por qué es que a veces lo hace con una frialdad absoluta, donde el silencio es el que marca la pauta? ¿Y por qué a veces lo hace con unas palabras hiper, súper hirientes? Pero también te voy a explicar qué es exactamente lo que hay detrás de esas reacciones. ¿Por qué ese castigo pareciera ser un mecanismo de control? Pero sobre todo, ¿cuáles son los efectos reales que esas actitudes llegan a tener en la relación? La pérdida de seguridad, la erosión del vínculo y, por supuesto, un fuerte desgaste emocional que impacta a ambos. Pero la idea central de todo esto es enseñarte cómo el castigo de un evitativo no solamente afecta a la persona ansiosa, sino que le garantiza a la persona evitativa la imposibilidad de conseguir un amor seguro. Porque mientras una persona se pase el tiempo castigando y la otra se pase el tiempo intentando reparar, intentando salir de ese castigo, la relación simplemente se va a ir desgastando hasta que no quede nada reconocible, hasta que lo que quede ahí ya no sea reparable. Y para eso no son las relaciones. Así que ámonos, ámonos, carajo. Empecemos por entender qué hay detrás de esa necesidad que tiene la persona evitativa de castigar. Porque mientras desde afuera esto podría parecer manipulación, podría parecer orgullo o incluso podría parecer frialdad, en el fondo lo que hay es miedo. Puro y simple miedo, ¿sí? Miedo a perder el control, miedo a sentirse pequeña o pequeño, miedo a sentirse expuesta, miedo a repetir la experiencia de depender de alguien
solamente para salir súper herida. Porque para la persona evitativa, el castigo no suele ser planificado. No es como que la persona está, ¡qué buena idea! Voy a castigar a mi pareja. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Hmm, para nada. Esto sucede cuando la dinámica entre una persona ansiosa y una persona evitativa de pronto genera algún tipo de interacción que despierta las heridas más antiguas de la persona evitativa. Por ejemplo, cuando escucha una frase súper cargada de emoción, cuando recibe una solicitud de cercanía, cuando la persona ansiosa le da una mirada insistente o incluso una simple sensación de presión emocional que en algún momento siente la persona evitativa. Pero bueno, en ese momento el sistema nervioso de la persona evitativa piensa que hay una amenaza y se activa todo su sistema de alarma con un SS emocional que le avisa que acabamos de entrar en una zona de peligro. Y cuando la persona evitativa entra en este modo defensivo, también se manifiestan sus dos rutas favoritas: cerrarse o atacar. En el primer caso, corta la comunicación por completo. Entonces evita el contacto visual, minimiza las conversaciones y se encierra en un silencio profundo. Y bueno, es un castigo invisible, pero es profundamente poderoso, porque la persona ansiosa interpreta este comportamiento como una forma de desaprobación o una forma de abandono. Y su reacción, por lo general, es la de autocorregirse para no volver a ponerse en esta posición. Pero en el autocorregirse, se queda callada también. No dice nada, no protesta, no coloca un límite, no dice nada. Es decir, esto es súper efectivo para la persona evitativa porque hace que la persona ansiosa no tenga fuerzas e incluso no tenga ni idea cómo intentar reparar esto. Básicamente todo esto funciona como una distracción para que la persona ansiosa no pueda enfocarse en intentar reparar. Entonces es como te castigo con silencio, con frialdad, con distancia y te dejo tan paralizada que no puedes moverte para ninguna parte y tampoco puedes utilizar ninguna de las estrategias que utilizas para hacerme sentir mal. En el segundo caso, la persona evitativa más bien se defiende atacando. Entonces habla con muchísimo sarcasmo. Constantemente está utilizando la herramienta de la crítica, pero no la crítica constructiva. La crítica totalmente destructiva. Actúa también con indiferencia. Tira comentarios superhirientes disfrazados de racionalidad e incluso puede llegar al abuso verbal abierto, directo y sin asco. Pero aunque ustedes no lo crean, en ese momento la persona evitativa no está intentando lastimar a nadie. Lo único que está intentando es reafirmar que todavía tiene poder. Mientras que la persona ansiosa se desestabiliza por completo, la persona evitativa empieza otra vez a sentirse como que está a salvo. Y detrás de todo esto hay un mecanismo central que maneja los hilos de todo: la regulación por control. Cada vez que la persona evitativa percibe una pérdida de control interno, busca recuperar ese control de forma externa. Entonces el silencio, la burla, la distancia, todas estas se convierten en una herramienta que la persona evitativa utiliza a pesar de que ni siquiera puede ponerle nombre. Lo único que entiende es que si logra controlar la distancia, ya no tiene que enfrentarse al caos interno de todo lo que está sintiendo. El problema es que este tipo de protección más bien genera el efecto totalmente contrario, porque al evitar la vulnerabilidad, lo que está creando es una dosis altísima de inseguridad. Porque sí, cada castigo refuerza la idea de que esta conexión es peligrosa, que amar implica exponerse y que la única manera de lograr sobrevivir es manteniendo absoluto y total poder sobre la otra persona. Y así se instala el ciclo de control y ansiedad. La persona evitativa castiga para protegerse, mientras que la persona ansiosa termina cargada de culpa intentando reparar. Pero ese intento activa con más fuerza el miedo del evitativo. Entonces ambos quedan totalmente atrapados en una danza que nadie gana. El castigo también revela algo mucho más profundo: la fuerte dificultad que tiene el evitativo para poder sostener la ambivalencia emocional. Es decir, estas personas no saben convivir con sentimientos contradictorios: amor y enojo, deseo y miedo, cercanía y libertad. Entonces, ante esta incapacidad, elige el peor de los caminos: cerrarse. Y desde ese momento, todo lo que la persona evitativa percibe o detecta como dependencia emocional
se convierte en una amenaza. Y por eso castiga, porque en su mente el vínculo deja de ser un espacio de conexión y más bien se convierte en un campo de supervivencia emocional. Pero lo trágico es que el daño no es solo para la pareja, sino que hay un daño profundo para la persona evitativa, porque el castigo lo que hace es endurecer más el aislamiento. Básicamente la persona se mete en una armadura emocional y la distancia que la persona crea para poder sentirse a salvo es la misma distancia que evita que la persona se pueda sentir amada. Entonces, aunque por fuera todo esto parece control, por dentro hay una soledad enorme, una soledad que no reconoce porque le da tanto miedo sentirla, que prefiere confundirla con libertad. Y en ese momento, la conexión deja de ser un lugar de encuentro y se convierte en un lugar de full autoprotección. La persona ansiosa se acerca para intentar calmar su miedo al abandono y la persona evitativa se aleja para intentar calmar su miedo a la invasión. Y mientras más se repite el ciclo, más lesiones va dejando en el tiempo, lo cual hace casi imposible que esta relación en un futuro se pueda reparar. Porque, ojo, la persona evitativa cuando castiga no destruye todo de golpe. La relación se va erosionando poquito a poquito. Se va minando la espontaneidad, se acaban las risas, se acaba el deseo, se acaba todo y lo único que queda es vigilancia. Queda una pareja que camina sobre puntitas de pie, pero sobre todo queda un vínculo lleno, repleto de autocensura. Y ahí, con gritos y con escándalos o con silencios y distancia, la relación empieza a apagarse. Porque lo que la persona evitativa gana en control, lo pierde en conexión. Y con cada castigo, se aleja cada vez más de algo que la persona fundamentalmente desea con todo su corazón: amar y ser amada. Entonces, paradójicamente, cuando estas personas intentan evitar el dolor, lo que están haciendo es perpetuando el dolor. Porque en todas sus relaciones, no importa si cambia la cara de la persona, la trama siempre es igual. Para estas personas, el amor siempre es peligroso. Para estas personas, abrirse duele. Y para estas personas, la distancia es la única forma de sentirse a salvo. Cuando una persona evitativa siente una amenaza o siente una pérdida de control, casi de forma automática se activa el castigo. Pero ojo, no es un acto consciente de crueldad. Simplemente es una estrategia de defensa. Es una manera de poder mantener el equilibrio interno sin importar cuánto afecta al vínculo. Pero en la práctica, esa manera de protegerse se convierte en una forma silenciosa y a veces brutal de romper en mil pedazos el vínculo. Y el castigo puede presentarse de dos maneras: activa o pasiva. En la pasiva, la persona evitativa, por supuesto, que se desconecta. Entonces se apaga emocionalmente y se encierra en sí misma. Básicamente deja de responder con calidez. Entonces no hay gritos, pero sí hay un silencio que mata. Las respuestas se vuelven secas. Las miradas son esquivas. No nos vemos a los ojos. Y los silencios son largos. Demasiado largos. Y si por alguna razón tuviera que tener algún tipo de conversación, lo puede hacer de forma completamente funcional, pero no hay ni una gota de presencia afectiva. Incluso a veces, estas personas podrían llegar a tener una convivencia totalmente cotidiana, pero desde un vacío emocional que hace a su pareja sentirse como que no existe. En la forma activa, el castigo toma una expresión mucho más directa: sarcasmo, crítica, desprecio sutil, burlas que parecen inofensivas, pero en realidad cargan muchísimo veneno. Son microataques que reafirman el poder de la persona evitativa y que poco a poco destruyen el autoestima de la persona ansiosa. Y bueno, en esta modalidad hay una hostilidad casi teatral. La persona evitativa puede hacer como que no pasa nada mientras su cuerpo, su tono y sus gestos demuestran que aquí todo mal. Pero en ambos casos, el objetivo es recuperar el control emocional. La persona evitativa siente que ha perdido el control sobre la situación y sobre sí misma, y la forma más fácil, la que tiene resultados que le devuelven el poder lo más rápido posible, es con el castigo. En su mente,
la distancia la protege, la frialdad la fortalece, la burla la coloca nuevamente por encima y durante un breve momento todo esto funciona. El sistema nervioso se regula, el miedo baja, el cuerpo siente alivio, pero el costo de ese alivio, una brutalidad. Cada castigo, ya sea con silencio o con agresión, va dejando una lesión en la relación, que es la que más adelante va a hacer que esto sea casi imposible de poder reparar. La persona ansiosa empieza a relacionar amor con tensión y cercanía con peligro. Entonces se acostumbra a caminar con cuidado, a medir cada palabra, a censurar sus emociones si fuera necesario. Todo con el objetivo de que no se active la retirada de la persona evitativa. Entonces este tipo de relaciones se caracterizan por ser lugares en donde la persona ansiosa por lo general no se puede expresar libremente. Lo único que pasa aquí es una vigilancia constante. Por el otro lado, la persona evitativa también tiene un precio súper alto que pagar, porque cuanto más castiga, más confirma su creencia súper equivocada de que la conexión es peligrosa. Cada vez que se desconecta o que ataca y tiene éxito, refuerza su creencia de que exponerse es lo peor que puede pasar. Entonces, en apariencia, aunque estas personas pareciera que están en absoluto control, la realidad es que estas personas están súper secuestradas. ¿Por quién? Por el miedo. Entonces, desafortunadamente, el castigo se convierte en una forma de autorregulación. Y siempre hablo que lo que le pasa a la persona ansiosa y lo que le pasa a la persona evitativa es que no saben bien cómo autorregularse sin hacerle daño a la relación. Pero en este caso, está usando la peor arma para hacerle daño a la relación: el castigo. Entonces, mientras la persona evitativa busca un vínculo en donde pueda sentirse a salvo, lo que está haciendo es creando un vínculo donde cada día se va a sentir peor y en donde cada día va a actuar más como un hijo de putita o como una hijo de putita. Y sí, con el tiempo, esto se convierte en un patrón de comportamiento de la pareja. Una dinámica. Aquí ya no hay conexión real ni tampoco comunicación real. Aquí lo único que hay son dos defensas que se alternan. ¿Quién tiene el poder? La persona ansiosa se queda callada para no sentirse ignorada y la persona evitativa deja de escuchar para no sentirse invadida. Y así, ambos aprenden a protegerse y no a encontrarse. Y cuando esa protección empieza a dominar todo este espacio relacional, la conexión empieza a morir lentamente. Es puro veneno. Puede que haya escenas dramáticas o puede que no. Puede que haya grandes explosiones o puede que no. El tema es que todo esto se va acumulando y al final la relación se pudre desde adentro. La persona evitativa deja de proponer planes. Es más, a veces el castigo ni siquiera se expresa hacia la pareja. El castigo se manifiesta como una indiferencia general, se manifiesta como una desconexión total de la vida compartida. Entonces estas personas dejan de hacer planes, se empiezan a encerrar en rutinas súper solitarias. Es más, se vuelven simples espectadoras del vínculo. Entonces desde afuera, la relación podría parecer como que funciona, pero desde adentro la relación está muerta. En otras ocasiones, el castigo se vuelve más agresivo. Discusiones repetitivas, descalificaciones, ironías constantes. La persona evitativa empieza a utilizar la crítica como un muro. Y aunque racionalmente sabe que todo esto le hace mucho daño a él o a ella, pero también le está haciendo mucho daño a su pareja, por mucho el beneficio es no tener que sentir. Entonces, ¿qué me importa? Yo lo hago porque mi objetivo es no verme involucrado yo en todo esto de sentir, de ser vulnerable, de enfrentar mi miedo. Entonces, prefiere ser temida que temer. Y ahí está el núcleo trágico de toda esta dinámica. El castigo crea la ilusión de poder, pero destruye la posibilidad del amor. Porque el amor solo se puede sostener cuando hay seguridad, no cuando hay vigilancia. El amor solo se puede sostener cuando las cosas se pueden hablar, no cuando hay castigo. El amor solo se puede sostener cuando se permite sentir, no cuando controla. Entonces, llega un momento en donde la persona ansiosa deja de luchar y la persona evitativa deja de fingir. Ya no hay peleas, pero tampoco hay esperanza. Ambos se acostumbraron a la distancia y ahora confunden la paz con desconexión. Entonces el silencio se vuelve rutina, la frialdad se normaliza por completo y la relación solo sobrevive en apariencia. Entonces, cada castigo, cada retiro y cada ironía, lo que están haciendo es construir una jaula invisible. Lo que pareciera protección
en realidad es un encierro. Y finalmente, cuando esta relación se muere, porque las relaciones ansioso-evitativo donde hay castigo siempre se mueren. La persona evitativa confirma con resignación que el amor nunca dura. Todas las relaciones se dañan y por eso es mejor estar en soledad, pero no se dan cuenta que lo que daña el amor es el castigo, porque no necesariamente es el conflicto, no necesariamente son las diferencias, no necesariamente es la otra persona. Siempre es el castigo, esa necesidad constante de tener siempre la última palabra, esa manera de evitar el descontrol a cualquier precio, aun cuando el precio es el amor. Después de tanto castigo, de tanto silencio y de tanta distancia, pues obviamente la relación va a colapsar. Y lo más confuso de todo es el vacío que ese colapso deja. Porque por lo general, estas relaciones que se mueren por el castigo no tienen una última conversación, no tienen un cierre claro. Nadie sabe qué pasó. Lo que sí queda es una sensación súper amarga, como si algo se hubiera roto sin saber exactamente cuándo fue que pasó y por qué fue que pasó y cómo fue que pasó. La persona ansiosa suele quedarse ahí, suspendida en un limbo emocional, pensando si es que existe algo que pueda hacer para recuperar el vínculo, pensando si el evitativo va a volver, pensando si ese silencio es una forma de castigo o es una forma de arrepentimiento. Entonces, en este proceso, la mente no para. Está revisando fotos viejas, está revisando viejas conversaciones, está viendo si la persona se conecta, si no se conecta. Y mientras todo esto sucede, la persona está desbocada en una espiral de destrucción. Repite escenas, está buscando señales, está analizando mensajes antiguos para ver qué puede encontrar ahí. Está buscando con locura una lógica que ayude a calmar un poco el dolor. Pero ese silencio no siempre es esperanza. A veces es solo la continuación del mismo patrón que traían, una desconexión súper profunda disfrazada de calma. Por eso, lo más importante que debemos entender es que no todas las relaciones con una persona evitativa tienen arreglo. Algunas mueren porque ya cumplieron su función, dejarle un espejo a la otra persona para ver cuáles son las áreas en donde tiene miedo de ir a sanar. Entonces, ojo a esto. Una relación no tiene arreglo cuando el castigo se convirtió en la identidad de esa relación, cuando la persona evitativa no reconoce el daño, cuando no siente ningún tipo de curiosidad por entender qué fue lo que pasó, cuando se refugia en frases como, hey, sorry, yo soy así, yo necesito mi espacio, a mí no me gusta el drama, porque en ese caso lo que hay no es un vínculo, es una defensa recíproca. Tampoco tiene arreglo cuando la persona ansiosa se lanza con todo a buscar demostrar su valor. ¿Y cómo lo hace? Bueno, persiguiendo, suplicando atención o adaptándose muchísimo más allá de sus límites para poder recuperar la conexión. Es decir, poniéndose de alfombra. Porque esa sobreinversión lo único que logra es mantener el equilibrio que inicialmente despedazó esta relación. Entonces, si uno de los dos o ambos no están dispuestos a ver hacia adentro, no hay nada que arreglar. Porque para poder reparar, necesitamos ser vulnerables. Es decir, lanzarnos al vacío con fe sin saber cómo va a salir esto. Y el castigo, por definición, evita la vulnerabilidad. Entonces, sin vulnerabilidad, no hay encuentro. Solo hay una tregua temporal. Y aquí hay una verdad que hay que decir. El amor nunca jamás sobrevive donde el miedo gobierna. Porque cuando la relación se convierte en un sistema de control y de huida, no hay espacio para crecer, tampoco hay espacio para sanar. Entonces ahí lo más amoroso no es seguir insistiendo, es retirarse. Pero ojo, no por orgullo, por dignidad. Ahora bien, sí hay ocasiones en donde existe una posibilidad de reconstrucción y esto sucede cuando la persona evitativa se da cuenta que está utilizando el patrón no como un rasgo, sino como una defensa. Cuando reconoce que castigar fue una manera de protegerse, pero también cuando reconoce que ese castigo le está quitando la posibilidad de encontrar la cercanía real. También cuando la persona evitativa encuentra la capacidad de hablar desde el miedo y no desde la culpa. Es decir,
cuando puede decir, sorry, me cuesta mucho abrirme, en el lugar de decir, es que me presionas demasiado. Y esa sutileza lo cambia todo, porque lo que está marcando es el paso de la proyección a la conciencia. Y del otro lado, se puede cuando la persona ansiosa deja de intentar controlar la narrativa, cuando puede sostener el silencio sin interpretarlo como abandono, cuando puede marcar sus límites sin perder empatía. Y ahí puede empezar una nueva dinámica completamente diferente, no desde el control, sino desde la responsabilidad emocional compartida. Ahora bien, eso no garantiza que vaya a existir una reconciliación segura, pero sí le abre la puerta a una nueva forma de ver las cosas. Un lugar en donde ambos pueden empezar a verse con menos miedo y con más humanidad. Pero aún así, con todo y todo, la reconstrucción lleva tiempo, porque el castigo deja cicatrices, muchas, muchas cicatrices. Y además, la confianza no se pide. La confianza se demuestra. La confianza requiere constancia. La confianza requiere diálogo, pero sobre todo requiere la decisión de ambos de que nunca más van a volver al mismo lugar. Y sin ese compromiso, cualquier intento por volver hace que la relación aterrice exactamente en el mismo lugar de antes. Y bueno, si la relación ya se perdió, la pregunta no debe ser, ¿cómo la recupero? La pregunta debe ser, ¿qué fue lo que esta historia me vino a mostrar? Pero ojo, no en términos de culpa, sino en términos de conciencia. ¿Qué partes mías se activaron con el castigo? ¿Qué necesidad emocional hizo que yo tolerara tanto dolor e incluso que tolerara migajas sin que me moviera de donde estaba? Porque a veces la lección no está en intentar salvar el vínculo, sino en entender por qué me dolió tanto perder este vínculo. Porque ahí está el verdadero trabajo. Sanar la parte tuya que confundía amor con persecución, la parte tuya que creía que la distancia es una señal de desinterés y la parte tuya que creía que la intensidad es igual a conexión. Y cuando logras eso, algo cambia en lo más profundo, porque la persona ansiosa finalmente aprende a no buscar a la persona evitativa para calmar el vacío, sino que empieza a llenar el vacío para no volver a caer en lo mismo. Y paradójicamente, ese es el lugar exacto en donde algunas relaciones se pueden relanzar, donde una reconciliación con condiciones completamente diferentes se puede intentar cuando ambos hicieron el trabajo, cuando ya no se castigan por miedo, cuando eligen con conciencia. Pero si no se puede, todo bien, porque no todo lo que se pierde fue injusto. Algunas personas ya no caben en la nueva versión que empezamos a construir cuando despertamos, cuando evolucionamos. El castigo de la persona evitativa a la persona ansiosa mata la relación. Sí, es verdad, pero a veces eso despierta algo muchísimo más valioso: el regreso de la persona ansiosa a sí misma. Porque después del silencio, lo que viene es la reflexión. Después de tanto tiempo de estar tratando de entender a la otra persona, llega el momento de tratar de entenderse a uno mismo. Y ahí es cuando aparece algo que no se podía ver antes: que el verdadero aprendizaje no era entender por qué la persona evitativa te castigaba. El verdadero aprendizaje era entender ¿por qué aceptabas tanto castigo a cambio de tan poquito amor? Y ese es el punto de inflexión. El momento en que el dolor deja de ser una herida y se convierte en un maestro, donde el abandono se convierte en una brújula que apunta hacia adentro. Y sí, a veces duele aceptar que las cosas no se pueden arreglar, pero eso no significa rendirse. Eso es madurez emocional. Porque hay vínculos que no se terminan por falta de amor, se terminan porque ese amor no tenía espacio para dónde crecer. Y cuando uno deja de intentar salvar algo que ya no respira, uno se empieza a salvar a uno mismo. Y en ese proceso se cambia lo más importante: esa forma de amar. Se aprende a distinguir entre un vínculo que te da una energía súper linda y un vínculo que te chupa toda la energía, que te deja en negro. Se aprende a distinguir entre el silencio que te da paz y el silencio que te castiga. Se aprende a distinguir entre la soledad elegida y el abandono tolerado. Entonces, el final de una relación con una persona evitativa no siempre tiene que ser una tragedia. A veces solamente es una invitación para ver hacia atrás sin rabia, a mirar hacia adelante sin miedo y a mirarse con mucha compasión por haber amado con todo, incluso cuando no recibimos lo mismo, porque después del castigo viene la claridad, y cuando esa claridad llega, ya no se busca ser suficiente para nadie, se busca ser libre. Así que sí, el castigo de una persona evitativa puede matar una relación, pero también
puede despertar una versión muchísimo más consciente, mucho más digna y mucho más completa de la persona que vivió esa relación. Así que para vos que hoy estás honrándome con tu presencia en este episodio, cabeza en alto, mirada hacia el frente, dedo del centro hacia arriba y que no se note que no tenemos ni puta idea para dónde vamos. Porque si lo crees lo suficiente, si lo trabajas lo suficiente y si tenés suficiente valentía, un día de estos, cualquiera de estos días, vas a llegar a un lugar en donde las relaciones nunca más vuelven a doler. Y ahí, en ese lugar, vas a vivir con vínculos nuevos, mucho más ligeros, mucho más conscientes. Vas a vivir experiencias que no te quitan la energía, te la devuelven. Y en ese momento, finalmente vas a entender que ese camino, incluso el castigo, tenía sentido. Así que ojo ahí. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si te gustó lo que viste, te agradezco miles si le puedes dar like, si te puedes suscribir a este canal porque cada día somos más y si por ahí se lo puedes compartir a alguien que lo pueda estar necesitando porque uno nunca sabe. También, si crees que ha llegado la hora de trabajar en sesiones privadas conmigo, Coach Andrés, abajo en la descripción de este video te voy a dejar mi info de contacto. Y recordá que el mundo es de los valientes, así que avanza sin miedo. Nos vemos en el próximo episodio.